Hola de nuevo. Hoy, en el curso de cafés de hostelería adictiva, vamos a hablar de las especies principales de café. Existen más de 500 especies de café en todo el mundo, aunque las más importantes a nivel mundial son la Coffea arábica, la Coffea canéfora, o también llamada robusta, y la Coffea libérica. De estas tres, prácticamente el 99% lo ocupan la especie arábica y la especie robusta. En este vídeo vamos a llevar a cabo una comparativa de estas dos especies principales de café, para aprender sus orígenes y expansión, además de sus propiedades físicas, químicas y organolépticas de cada una de ellas. La especie de café arábica es originaria de la antigua Abisinia, la cual llegaría a América a principios del siglo XVIII y se extendería hasta convertir a este continente en el mayor productor de café arábica del mundo. Es la especie más extendida del mundo y representa 2/3 de la producción mundial. Por otro lado, la especie robusta es originaria de África, de la República Democrática del Congo, donde aún existe gran producción que crece de forma silvestre. Esta variedad representa 1/3 de la producción mundial. En segundo lugar, vamos a hablar de las propiedades físicas, tanto de la planta como del propio grano. El arbusto de la especie arábica mide entre 3 a 6 metros de altura y se cultiva en climas cálidos moderados en altiplano entre los 600 a 1200 metros de altitud, siendo los cafés más valorados los cultivados a mayor altitud. Además, hay que explicar que es una especie exigente, con sensibilidad a enfermedades y plagas y que además no es especialmente de rendimiento elevado. Por otro lado, el arbusto de la variedad robusta se cultiva en climas cálidos y húmedos. Mide entre los 5 y 10 metros de altura y su crecimiento tiene lugar en selva pluvial entre los 100 a 800 metros de altitud. Es una variedad de elevado rendimiento, resistente y menos exigente que otras variedades. Además, permite su cultivo en llanuras y con una elevada densidad de plantación. En cuanto a las propiedades físicas del grano, de la especie arábica hay que decir que presenta un grano alargado, aplanado y el surco que atraviesa la parte plana suele ser torcido e irregular. En cuanto a la variedad robusta, decir que se caracteriza por tener un grano redondo y presenta un surco recto. En tercer lugar, hablamos de algunas de sus cualidades químicas. La variedad de café arábica contiene un moderado contenido en cafeína, que ronda el 1,3%, también un elevado porcentaje de azúcares naturales, alrededor del 7%, así como también un elevado porcentaje de aceites esenciales, alrededor del 16%. La variedad robusta contiene un elevado porcentaje de cafeína, llegando al 3,5%. Al contrario que la variedad arábica, la variedad robusta tiene menos azúcares naturales, alrededor del 3,5%. Y en cuanto a los aceites esenciales, una concentración más o menos de un 7,5%. Por último, en cuanto a sus propiedades organolépticas, decir que la variedad arábica es sutil y elegante. Produce cafés fragantes, dulces y suaves, con notas frescas, frutales y florales, con una acidez agradable y equilibrio entre el sabor y cuerpo. En cuanto a la especie robusta, decir que al crecer en zonas secas es poco digestivo y que además tiene un gusto final amargo, con mucho cuerpo y poco perfumado. Por todo lo explicado en este vídeo, concluir diciendo que la especie arábica es la más apreciada mundialmente y que su coste es más elevado, además de por la calidad de sus cafés, por la dificultad de su cultivo y mejor productividad. También los cafés se pueden vender y comercializar en forma de blend, es decir, de mezcla, intentando lograr un equilibrio entre la variedad arábica y la variedad robusta para lograr un café que sea dulce, que sea frutal, que sea floral, pero que además tenga un final amargo, que tenga cuerpo y lograr así un equilibrio entre todos los componentes organolépticos. Y hasta aquí el vídeo de hoy sobre los cafés y las especies principales de café. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros, darle a like y nos vemos en el próximo vídeo.